Hemos tomado la señal. No se nos asuste. En los últimos años, las redes sociales se han apoderado de nuestra mente, influyendo bastante en los distintos estereotipos e imágenes que realmente eso nos lleva a límites y muchas veces caer también a los trastornos alimenticios. Y no solamente a la anorexia y a la bulimia, sino también el no crear un balance en la comida saludable, obsesionándonos únicamente por los alimentos orgánicos, sin pesticidas, etcétera, que eso también se considera por ahí un trastorno alimenticio. Pero para eso nos acompaña el día de hoy la psicóloga Pamela Aramburu para platicar más al respecto. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para contestar dudas y responder todo lo que se vaya a enfrentar con este tema. Un tema, la verdad, que es delicado, pero muy importante, porque muchas veces no se habla, ¿no? No lo callamos. Entonces, es importante platicarlo y también ver las distintas áreas dentro de las cuales debemos de mejorar. Y bueno, aparte de psicóloga, tú también vienes el día de hoy como voz, como testimonio de un trastorno alimenticio. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Nosotros como profesionales de la salud, específicamente de la salud mental, pues uno de nuestros objetivos antes, durante y después de la carrera universitaria, ahora ya como profesionales de la salud con cédula profesional, con título, etcétera, pues tenemos uno de los objetivos es poder visibilizar, poderle darle voz a todas aquellas personas que están pasando por un trastorno, ya sea ahora alimenticio o de la conducta o trastorno de salud mental en general, ¿no? Entonces, que se abran esos espacios durante este tiempo, como comentabas tú, donde hay hiperdigitalización, donde todo está al alcance y donde hay más factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta, un trastorno de la personalidad, y que se pueda llegar a la población para prevenirlo, es muy, muy importante y se agradece mucho que se abran este tipo de canales, ¿no? Claro, sobre todo porque eso nos permite llevar a un alcance muchísimo mayor, alzar la voz, como bien lo comentas, como profesionales inclinados al área de salud. Es un tema delicado y preocupante, ¿no? Me gustaría comenzar con la típica pregunta, ¿quién es Pamela y cómo es que ha vivido este trastorno alimenticio? Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar. Como la mayoría de las terapias psicológicas inician, no quiero decir que todas, porque claro, absolutamente que no, pero quiero dejar muy, muy en claro que en su gran mayoría los trastornos alimenticios, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la salud mental, tienen un inicio muy fuerte o tienen un principio dentro de las primeras etapas de nuestro desarrollo infantil, de nuestro desarrollo de la adolescencia. Entonces, ¿habrá quienes llegan a terapia? Claro que sí, por un problema que sucedió en su juventud y punto, o en su momento de adultez, como un divorcio, como una muerte y un duelo. Pero específicamente trastornos generalmente no nacen de la nada o no nacen de un día para otro, toman su tiempo para desarrollarse. Y si les soy bien sincera, sí estoy un poco nerviosa, más que nerviosa, pues tú sabes, hablar en público yo siempre he sentido que desnudas tu alma totalmente, ¿no? Es la primera vez que toco el tema pues yo no sé cuántas personas nos van a estar viendo, pero es la primera vez que toco el tema abiertamente con más personas que no sea mi círculo muy, muy cercano. Y te lo agradecemos totalmente. Ajá. Incluso es un tema familiar, que también quiero hablar de eso, muy importante. Es un tema familiar que hasta el momento se toca como muy por encimita, a lo mejor con mi mamá, con mis hermanas y punto. Pero no hay ese involucramiento de parte, por ejemplo, de mi padre, porque él fue un parteaguas y fue casi esa regla de a mí no me importa tus emociones, tus sentimientos, yo quiero que comas, Okay. porque me importa tu salud y no quiero que te mueras, ¿no? Ya que lo demás lo haga el psicólogo, lo haga el médico, lo haga Dios, quien lo que tenga que hacer, pero sí me explico, todos juegan como que un papel muy importante y necesarios, ¿no? Así es. Mencionabas ahorita que generalmente estos trastornos pues vienen desde pequeños y se van desarrollando poco a poco. Tú ahora como psicóloga, ¿consideras alguna edad en donde se desarrollan más fuerte o que somos un poquito más propensos a
por ejemplo, de los 7 años en adelante, de los 8 en adelante, o eso puede variar? Bueno, hablando desde el testimonio, ¿no? Desde el testimonio, evidentemente hay estadísticas en las que nos dicen que el periodo de la adolescencia, donde estamos en un periodo de vulnerabilidad, donde queremos ser aceptados, donde queremos formar parte de grupos específicos, etcétera, etcétera, nuestro constructo de la personalidad está bien vulnerable y queremos parecernos a lo que está de moda en este momento lo más que podamos, ¿no? Entonces, pero específicamente hablando de mí, en mi infancia, cuando yo tengo 8 años, cuando los cumplo, ya casi los 9, fue lo que te comentaba anteriormente, hay criterios específicos para diagnosticar los TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Lo conocen como trastornos alimenticios, ¿no? Ajá. Pero el término correcto es TCA, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hay ciertos criterios, 4 específicos, que se deben de cumplir para poderlo diagnosticar. Entonces, esos 4 criterios no aparecen al mismo tiempo, ¿no? Se van desarrollando, son evolutivos, van poco a poquito. Y a mí, no digo que me encantó vivirlo, pero creo que así comprendí mucho de los trastornos, muchos otros trastornos mentales. Y está bien cañón y está bien complicado porque dices tú, bueno, apenas así los voy a entender como psicóloga, tengo que vivir eso para... No necesariamente, es como si le dijéramos a un endocrinólogo que para entender a una persona con tiroide tiene que tener él, ¿no? Entonces es ilógico, pero sí te ayuda mucho. Sí, sobre todo, mucho. Así es, aprendes, ¿no? Y dices, bueno, tuve que pasar por eso para poder abrir los ojos, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Digo, no sería la mejor manera, a lo mejor, pero es parte de las etapas que uno va viviendo y que van formando como persona. Y como bien lo mencionas, en muchas veces los adolescentes todavía no tienen una personalidad bien definida, porque estamos viendo que es que se puso de moda ser rockero, es que se puso de moda ser emo, se puso de moda ser delgada, se puso de moda a lo mejor tener un mayor volumen de cuerpo. Entonces estamos inclinándonos hacia otro tipo de estereotipos, a lo mejor de cuerpos, queriéndome parecer a alguna otra persona, etcétera. En tu caso, pues bueno, primeramente te agradezco por brindarnos tu testimonio. Yo sé que es fuerte platicar de esto y sobre todo pues con este alcance, ¿no? De Huachapori en Televisa Sonora, como Katia Félix lo menciona, este espacio es solamente de valientes y te agradezco la valentía de poderte abrir en esta hora que vamos a platicar al respecto. ¿Cómo es que tú te diste cuenta que presentabas este trastorno alimenticio? Gracias. Y precisamente abrir este espacio es darle voz a todas aquellas y aquellos que no se atreven por lo siguiente. En este momento de hiperdigitalización, donde las redes sociales están al alcance, a mí como psicóloga me parece perfecto que se ponga de moda la salud mental, el amor propio, que lo saludable, hacer ejercicio, todo esto, a mí me parece excelente. A nosotros como psicólogos nos ayuda mucho y nos apoya que en las redes sociales se esté visibilizando esto. Pero ahora tenemos la otra parte, que no todo es amor propio, que no todo es la frase de ámate a ti mismo. Ok, ayúdame a saber cómo, porque en esos momentos yo misma soy el ser más odiado para mí, ¿sí me explico? Entonces, de ahí nace el que a mí me agrada que se abran esos espacios donde se puedan hablar más específicamente, no tantos tecnicismos, pero sí que podamos visibilizar a los que están detrás de una pantalla, que leen el mensaje de amor propio y dicen, no me identifico, no me amo, y me siento mal porque todos ahorita se están amando a sí mismos, porque todos ahorita están diciendo que el amor propio es lo mejor, entonces ahora yo me siento mal, porque ¿cómo llego ahí? Y bueno, contestando tu pregunta y dándole seguimiento, yo no me di cuenta hasta la preparatoria. Y quiero hacer este paréntesis, ¿no? Mi periodo o mi ventana más fuerte, el periodo donde perduró más, ya con conciencia que yo tenía un TCA, fue durante los 15, 16 y 17 años. Esos 3 años ya fueron conscientes de, existe un trastorno alimenticio,
lo tengo, lo estoy viviendo, ahora me lo voy a callar, ¿qué hago? ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo lo manejo? Porque evidentemente abres los ojos y dices, creo que estoy haciendo algo incorrecto, creo que me estoy lastimando, creo que esto que estoy viviendo va a tener consecuencias a su futuro. Pero ahora, como sé que está mal, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo platico? ¿Cómo lo dejo de hacer? Pero no lo quiero dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ya es un trastorno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró para que tú abrieras los ojos y dijeras, me estoy dañando a mí misma? Sí, fue ese periodo, como te comento, de 3 años. Pero bueno, el desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo? Y se los quiero platicar para que los padres también, los que tienen hijos pequeños, vean cómo desde la infancia se van desarrollando poco a poco los trastornos, ¿no? Los diferentes tipos de trastornos. Ahorita específicamente el trastorno de la conducta alimentaria. Yo a los 9 años, lo que te platicaba ahorita, en aquel entonces, estoy hablando del 2008 más o menos, no tengo estadísticas específicas, pero la obesidad infantil era muy baja. Yo no era obesa, pero no estaba dentro de un peso de mi salón, al menos de mi salón, de aceptable. 50 alumnos. Solo 2 teníamos como un peso diferente al de las demás niñitas, ¿no? Entonces, era notorio, era muy, muy notorio. Actualmente, si vamos a un aula, a una misma aula de 50 alumnos, muy probablemente de esos 50, a lo mejor 10 compañeritas van a tener un peso que no se iguala a la de los demás. Y ya no es tan notorio, ¿sí me explico? Entonces, y no sé si tú te acuerdas cuando estabas en la primaria, pero al menos ese es mi recuerdo, ¿no? Que en mi salón, en mi aula, no había sobrepeso y la más alta y la más diferente era yo. Entonces, pero aquí vamos con el diagnóstico que te comentaba. Se le llama, hay factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta, pero también hay factores que lo desencadenan, que pueden desencadenar un trastorno de la conducta. ¿Qué puede ocasionar un trastorno? Bueno, ahora sí, una enfermedad de tu salud, una patología, algo ya clínico, ¿no? Que por ahí inició mi caso. A los 9 años. Específicamente en mi caso, habrá otros casos que inicien por otros motivos. A mí me detectan, se le llama lluvia tiroidea o tormenta tiroidea a los 9 años. Es un problema muy, muy fuerte en la tiroide, muy tóxico y con alta tasa de mortalidad, ¿no? Muy, muy, muy alta. Yo llegué a tomar 3 pastillas para prevenir un infarto en la mañana, otras 3 en la tarde y otras 3 en la noche. Fue un proceso para mis papás pues muy complicado y de alto riesgo y de miedo, porque eran muchas vueltas a un hospital oncológico de aquí de Hermosillo, porque pues es un tema muy largo y se puede prestar para otra cosa. Claro. Pero a partir de ahí ya fueron problemas tiroideos, ¿no? Fueron problemas tiroideos y después de eso mis padres pues entendieron muchos de mis conductas ya emocionales. Yo lloraba por todo, me enojaba por todo, era una niña muy, muy complicada, muy, muy complicada. Te comento, ya en el área de nutrición, la tiroides, pues sabemos que está muy conectado con las emociones, el estrés, pero más con las emociones. Entonces, eso fue un factor que en ti detonó esas pues emociones y bien comportamientos. Claro. Pues, de hecho, yo durante la primaria lo tengo un poco borroso y ya se trabajó en terapia y todo, pero sí fue un momento de mucha vulnerabilidad y de mucho dolor. En su momento, pues mis padres tenían las herramientas para atenderme, pero los médicos decían, no tiene nada. La psicóloga en ese momento ella está bien emocional, psicológicamente no te la puedo diagnosticar con nada. Trabájenla de otra forma. Y pues no me dieron un diagnóstico certero porque nunca se imaginaron que era un problema tiroideo. No se lo imaginaron. Entonces, ¿de dónde nació ese que me detectaron esa tiroide? Por una operación. A mí me iban a operar de algo del cuerpo, me iban a operar y cuando yo tenía 8 años, cumplir para 9, y ya ves que te hacen como un proceso de anestesia, ¿no? Sí. Te hacen de anestesia para ver si un día antes el anestesiólogo te atiende. Y ahí el anestesiólogo, fue médica, ¿no? Me vio esta parte de aquí y asombrada, es como que
te puedes salir, mijita, ocupo platicar con tus papás, ¿no? Y a partir de ahí fue todo muy distinto. Ahí fue ella, la anestesióloga, fue quien me detectó que tenía un bocio impresionante. Y ahora que yo veo fotos en ese entonces, que no hay muchas, pues sí, todos los criterios de un problema tiroideo: ojos saltados, el bocio, temblaba demasiado, sudaba infinitamente en las noches. Entonces, pero bueno, ya para ir más rápido, yo comencé a asistir después de que me quitan la tiroide. Me la tuvieron que quitar por el problema que estaba generando en mí, que casi fue de muerte. Entonces, cuando ya no tengo tiroide, me comienzo a atender en una clínica de salud que es para problemas tiroideos. La clínica se llamaba Clínica de Obesidad. ¿Y presentabas algún grado de sobrepeso o obesidad? No, ninguna. No presentaba grado de obesidad. Sí, como lo comento, era preadolescente, aunque a los 9 años sigue siendo niña. Sí, era muy diferente. Mi cuerpo era voluminoso, siempre he sido muy alta. Yo creo que tengo la misma estatura de la primaria. Siempre he sido la más alta del salón y creo yo que no soy tan alta. Ahorita yo veo a niñas, mi sobrina es muy, muy alta también. Entonces veo niñas y me veo reflejada en ellas y las quiero abrazar y ellas son las más felices de la vida. Y yo pensando, ay, ¿cómo se le estarán pasando en su salón? Pero es el mismo trauma que ya tienes desde entonces, ¿no? Y ahorita, ay, agradezco demasiado que los docentes, que los padres estén creando esta cultura de amor propio y de no importa el peso y de los niños que coman lo que tengan que comer porque son niños. Es tan bonito ver cómo ya no tenemos la misma cultura de antes. Entonces, pero bueno, prosigo a cómo fue el desarrollo. Me detectan la tiroide, me la quitan, comienzo a ir a esta clínica de obesidad, que así se llama, un letrerote, clínica de obesidad. Yo le pregunto a mis padres en ese momento, y desde ahí ¿qué es un obesidad? shock para ti. Ajá, ¿qué es obesidad? No, pues son las personas que comen mucho y tienen enfermedades en su salud. Y yo, ay, en mi mente, ¿no? ¿Y por qué me atiendo aquí? Entonces, quiero que veas el panorama. Exacto. Yo llegaba a la clínica de obesidad, me sentaba a esperar mi turno para mi endocrinólogo, que en un hospital público, no sé si sea público, bueno, y yo, por derecho a audiencia, vaya. Okay. Entonces llegaba y como esta persona era, pues en los hospitales atiendes de todo, pero su especialidad era infantil, ¿no? Pero era infantil, pero pues atendía de todo. Entonces yo llegaba, me sentaba y enseguida de mí estaban 2 personas con obesidad mórbida, así, muy, muy grandes, muy, muy, muy. Y yo así como de toda chiquita, no viendo eso. Entonces, y siempre me acuerdo que le preguntaban a mi papá, ¿usted es el que viene? No, es mi hija. Ay, tan chiquita, pobrecita. Y yo escuchando, ¿por qué pobrecita? ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? ¿Qué me va a pasar así, no? Me pasaban al consultorio, mi endocrinólogo fabuloso, me salvó de verdad por el tipo de tratamiento y todo, ¿no? Pero cuando yo entraba, es este desconocimiento, y ahora sí le hablo a los médicos, si hay algún endocrinólogo por ahí, es esa falta de sensibilidad, ¿no? Yo entraba y la primera pregunta era de que, ¿cómo vas con las harinas? Ay, sí. ¿Cómo vas con los panes? Y eso va creando miedo. De verdad me molesta porque va creando miedo en las personas, te lo puedo decir, del área de nutrición. Como pacientes no quieren acudir con los médicos por muchas veces el trato o lo fuerte que les hablan. Y muchas veces para bien o para mal, ¿no? A muchas personas les irá bien porque sienten como ese, a ver, voy a abrir los ojos, ¿qué está pasando? Pero otras personas no sabes cómo estás por dentro, no sabes qué es lo que está viviendo, entonces es bien importante. No, y hay un poquito de sentido común, estás hablando con una niña, no sabes qué puedes generar en ella. Entonces, y bueno, eventualmente pasó, pero sus preguntas eran muy específicas como, y yo no entendía, yo en ese momento era pues no las como porque mi mamá no me da. ¿Sí me explico? Y luego también sus preguntas eran muy, muy directas. Pues, ¿cómo vas con las tortillas? No, ya sabes. Y muy específico. Lo que tengo más grabado, acuérdate que te puedes poner así. Eso es lo que tengo más grabado y lo que muy probablemente retumbó más, ¿no? Acuérdate que te puedes poner así. Pero nunca hubo una explicación de, oye, no quiero que llegues a ese peso porque ese peso no es saludable. Puede provocar un infarto, puede provocar lo mismo caso que si dejas de comer. ¿Sí me explico? Es llevar como al límite. Lo polarizado que está, mismo caso que llevarlo al límite. Entonces, bueno, ahí poco a poco.
En ese momento yo, la verdad, como te digo, mis primeros años dentro de problemas tiroideos no tuve algo como muy fuerte. Más bien se fueron quedando grabados y salieron a relucir ahora sí que en la secundaria, en primero, segundo de secundaria más o menos. Donde comienzan las niñas a, es Exactamente. que me quiero ver más bonita y empiezas, ¿no? Así como a... Exactamente. Entonces, algo bien importante aquí que quiero comentar es el rechazo. El rechazo que ahorita lo vamos a estar platicando, ¿no? Las heridas de la infancia. Heridas de la infancia que como adultos traemos arrastrando y eventualmente generan este tipo de problemas en nuestra adultez, ¿no? Entonces, cuando yo entro en la secundaria, ya paso a segundo más o menos, comienzo a ver, en mi casa, por ejemplo, nunca hubo como de parte de mi madre de, ay, te voy a pintar, te voy a poner falditas, y que no tiene ningún problema, cada quien tiene su forma de educar, ¿no? Pero siempre como que vivimos nuestras etapas. Yo veo fotos de mi hermana mayor cuando estaba en sexto de primaria y unos vestidos de esos y un moñote, ¿no? Así. En ningún momento se nos pasó como una etapa. Mi mamá aplicó en nosotros cada etapa como ella quiso y fue de, tu niñez se acaba hasta los 15, así. Okay. Entonces ahí estábamos con los vestidotes. Y yo en la adolescencia, en segundo, como te comento, de secundaria, veo cómo chicos y chicas comienzan como a tener esta de relaciones de noviazgo y yo empiezo a ver los patrones, ¿no? Oye, el más guapo del salón parece ser que se enamora de la más voluminosa, de la más delgada y de el cabello más bonito. Y yo, qué interesante. ¿Y yo cómo soy? ¿Sí me explico? Y yo, a ver, ¿le podré gustar a alguien en algún momento? Porque estoy pensando en esto. Así no, si a mí nunca me han hablado de noviazgo, si a mí nunca me han... Y ya, lo dejaba ir. Pero poco a poco yo comenzaba a notar eso como adolescente, ¿no? Yo crecí y es muy importante el contexto socioeconómico y cultural. Muy importante, muy importante. Yo crecí en una colonia donde ahí mismo está el kinder, primaria y secundaria, ¿no? Y ahí, todos nos conocemos Familia. allá. Entonces, ahí, escuela pública, kinder, primaria y secundaria. Entonces, jamás en mis primeros años de vida, y te estoy hablando de 1 año a 15 años, escuché la palabra bulimia o anorexia. Nunca les escuché. Yo creo que más o menos hasta segundo de secundaria, por ahí de los 12, 13 años, tengo una noción que en uno de los libros de cívica y ética venía un ejercicio y te lo explicaba, pero así como, esa es la bulimia, esa es la anorexia, fin. Si hubiera sido impactante el tema, yo estoy segura por la forma de aprendizaje que lo hubiera absorbido y hubiera sabido, pero no, la verdad es que lo tengo muy incierto. Entonces, fíjate, desde ahí, desde la escuela pública, desde los maestros, desde los docentes, como ahora yo no desconozco, pero según yo ahora sí tienen más apertura y hablan más sobre el cuerpo, sobre la aceptación. Ahora hay más estos temas, ¿no? Y está genial. Pero en mi caso no supe de esto hasta la preparatoria y para allá voy. Entonces, aquí, ¿cómo fueron mis primeros comportamientos? Mis primeros comportamientos desarrollando trastornos de la conducta alimentaria fue que yo comencé a restringir alimentos que me gustaban mucho. Siempre he sido de pasteles, siempre he sido de galletas, Okay. siempre... Te iba a preguntar si alimentos saludables o hablando de harinas, de pastelitos. Harinas, Okay. siempre. Ese ha sido siempre como mi fuerte, que me encanta. Uy, Ajá. qué rico. Yo, si a mí me pones un pastel o una hamburguesa, es pastel. Así, la hamburguesa no me interesa. Somos 2. Bueno. Entonces, eran castigos míos de si no entrego una tarea o si salí mal o si me siento mal emocionalmente, voy a durar 1 semana sin comer estos que a mí me gusta. Así inició pequeñito, así como poquito. Entonces yo me restringía demasiado, pero ahora luego tuve como no las consecuencias, pero el resultado de eso era que yo veía que sí, que mi peso era diferente. Y en la escuela eso te lo incentivan tus amigos, tus maestros y todos. Entonces, ¿cuál era? Comentarios. Ajá, sí. ¿Cuál era el incentivo, no? Mis compañeras, Pamela, ¿cómo has bajado de peso? Oye, qué bonita te estás viendo, qué diferente te ves.
Y yo no lo hacía con esa intención, ¿sí me explico? Ni siquiera lo hacía por mi endocrinólogo. Eran como, estaba restringiendo lo que iba a comer por un castigo que yo me ponía. Porque así sucedió. Para cumplir a lo Ajá. mejor también tus... Entonces, y evidentemente resonaba detrás de mí, en mi mente, en mi subconsciente, lo que me decía el médico: no comas harinas, acuérdate que eso te hace daño, te vas a poner así. Entonces, cuando nosotros crecemos y estamos chiquitos, queremos ser la maestra porque es lo que tenemos cerquita, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser maestra. Yo cuando sea grande quiero ser astronauta. Como mi papá. Ajá, yo cuando sea grande quiero lo que tiene cerquita, Entonces yo crecí en un contexto muy médico. Siempre estuve en hospitales, durante la primaria, todo el kinder. Tuve muchos problemas de salud de chiquita también. Entonces, era mi contexto era lo médico. Entonces, yo pude haberme dado otro tipo de castigos por lo que estaba haciendo mal, ¿sí me explico? Pues hoy no voy a salir con mis amigos porque hice algo malo, ¿sí me explico? Entonces, y de ahí vamos viendo un poquito ya temas más psicológicos de nuestro desarrollo de la personalidad, de nuestro constructo de la personalidad y cómo nuestra personalidad está construida, que se construye en los primeros años de vida. Y los padres tienen mucho que ver con eso, y los hermanos, y todo tu contexto. Y te quiero poner como contextualizar, ¿no? Una persona con depresión, si tú tienes depresión y tienes los síntomas para diagnosticarte depresión, y tu prima también tiene los mismos síntomas de depresión, ok, se les diagnostica. Las dos tienen depresión porque cumplen con los criterios de evaluación para decir que tienes depresión. Ahora entonces, tienen depresión las dos, pero no la van a vivir igual porque tienen personalidades diferentes. Claro. ¿Sí? ¿Y el ambiente también influye? Crecieron con un contexto sociocultural, socioeconómico diferente, entonces no la pueden vivir igual. No, lo que a ti te va a servir para mejorar tu proceso de psicoterapia, de tu proceso, a ella a lo mejor no le sirve. Y un ejemplo muy superficial, a lo mejor a ti te sirve hacer ejercicio y a ella le va a servir escuchar podcast, ¿no? Es un ejemplo. Mismo caso con todos los trastornos de la conducta, trastornos de la salud mental, etcétera, etcétera. En el caso de los trastornos alimenticios y todos los trastornos, nada es lineal. Yo no puedo decir que mi trastorno va a ser igual que el de otra compañera y nos van a servir los mismos métodos. ¿Sí me explico? Y ahorita dijiste la palabra lineal. También suele pasar que dentro de ese proceso haya recaídas. O sea, que sí. no siempre se vaya progresando, sino que a lo mejor en algún momento recaímos, lo retomamos, recaímos, retomamos, ¿verdad? Claro. Sí, y voy a tocar este punto más adelantito, que claro, hay muchas. Entonces, y son muy dolorosas. Entonces, esto que te comento de la estructura de la personalidad ayuda mucho para entender esto que te comento de los castigos, que la palabra castigo es una palabra muy psicoanalítica. Y fuerte. Es una palabra muy psicoanalítica que lo utiliza la corriente del psicoanálisis, ¿no? Una de las corrientes de la psicología con la que se da terapia, ¿no? Está la Gestalt, está la humanista, entonces tu psicólogo va a tener como una teoría con la que se apoya para tu recuperación. Entonces, yo, por mi estructura de la personalidad, por mi forma de ser, por mi misma personalidad, pude haber implementado otro tipo de castigos saqué malas calificaciones, bueno, pues ¿qué hago? Dejo de ver la tele, o ¿sí me explico? Sí, restricciones. Sí. Pero en mi caso, como lo que tenía contexto cercano, era pues me hace daño. Es cierto, el doctor no me deja comer esto, me hace daño, es malo, me puedo poner así. Pues yo creo que es lo mejor, o sea, si me voy a castigar con algo, va a ser con eso. Pero en ningún momento, si se fijan, siempre asocian los trastornos, los TCA siempre los asocian con, y es algo muy vergonzoso. La gente que tiene TCA, las personas que actualmente están pasando por un TCA o que ya pasaron, lo esconden porque ante la sociedad somos aquellos que no nos amamos a nosotros mismos, somos aquellos que no aceptamos nuestro cuerpo, somos aquellos que dicen, tan flaca que está, ¿por qué no se quiere? Tan bonita que está,
qué pasó en su mente o es que sus papás no le daban amor. Ay, pobrecitos los papás. Y eso ya lo digo yo como comentario. Ellos de qué tienen la culpa, pues jamás volteen a ver a los papás con uno de los TCA, ¿no? Entonces, sí influyen, claro que sí, influyen mucho. En mi caso no influyeron en nada. Habrá mamás, habrá papás, habrá padres de familia que influyen muchísimo. Claro, el poder de las palabras, ¿no? Es mucho. Los comentarios de las mamás son tan fuertes y yo tengo amigas muy, muy cercanas que sí desarrollaron un TCA por muchos factores que influyeron de parte de su mamá. Sí tengo conocidas, sí tengo amigas muy cercanas que lo desarrollaron. No fue mi caso. Por eso les comento, no es lineal, no se todos puede viven desarrollar. lo mismo, ¿no? La misma experiencia, etcétera. En tu No caso, todos. Pamela, fue el tema de la tiroides y sobre todo cómo es que acudías con el médico. Te decía, mira, no te pongas así, etcétera. Realmente tus papás como tal no, pero fueron esos pequeños detalles o focos rojos que fueron surgiendo durante ese proceso en tu vida que fue lo que lo detonó. Claro. Y ahora, yo durante la primaria sufrí mucho rechazo, que lo quiero tocar ese tema. Sufrí mucho rechazo tanto de alumnos como maestros. Entonces, siempre fui como un poquito aislada y por mi misma personalidad, porque era muy enojona, porque tenía carácter difícil, no se me querían acercar realmente. Y sí se lo adjudico al problema tiroideo, pero también se lo adjudico a que así somos los seres humanos. Habrá niños bien lindos, habrá niños muy malhumorados, porque están construyendo su personalidad. Entonces, yo, como por ejemplo, está genial cómo la mente se va creando y cómo la personalidad se va desarrollando. Yo en el kinder casi no asistía a clases porque me la pasaba mucho tiempo en el hospital. Por lo tanto, no socialicé tanto como mis compañeros. Cuando yo llegaba a de nuevo incorporarme al sistema educativo, me topaba con que no sabía platicar, no sabía cómo entablar una conversación a mi corta edad de chiquita, pues. Entonces, me aislaba. Era como, no, pues, nadie quiere hablar conmigo, mejor yo. Y así crecí muy solitaria durante mis primeros años de vida, muy, muy solitaria. Por ahí, como en cuarto de primaria, intenté hacer amigos, acercarme, pero era cuando yo no toleraba a la gente y me hacían cualquier comentario me lastimaba. Era como que, ¡ay! ¿Y cómo reaccionabas tú? ¿Atacabas o simplemente te lo guardabas? Guardada, completamente guardada. Hubo una ocasión que no me lo guardé y fue ya muy harta, y mis padres se recuerdan de esa ocasión y mi hermana mayor también, ya muy harta de todo. A mis 8 años, ya el maestro en ese momento como lo traía mucho contra mí, y en ese momento me dejó sin recreo después como de 3 semanas sin recreo, y a mí yo lo prefería. Qué bueno que me dejó sin recreo porque la verdad no quiero salir, pues. Pero en esa ocasión me hartó y le levanté el dedo. Y yo así como que, no, se lo levanté y sí, evidentemente llamó la atención. De hecho, a partir de ahí fue cuando pues me llevaron con un psicólogo y todo lo que ya platiqué, ¿no? Entonces, cuando ya pasó la secundaria y está pasando esto de que bajé de peso por las restricciones de los alimentos que a mí me encantaban, que eran todos los panes, etcétera, yo veo que me incentivan mis compañeros y me quedo pensando, o sea que bajar de peso es lo correcto y lo que dice el médico es real y lo que dice el doctor es cierto. El peso, como yo lo veía de las personas mórbidas que estaban ahí, pues no es lo correcto. Y ahora sí entra el miedo. Ya hablamos de un miedo irracional porque aún no existe. Yo todavía no estaba así. Yo todavía no aumentaba de peso. Entonces el miedo irracional es todo aquel que no existe y que nos comienza a dar ansiedad, nos comienza a estresar, el cortisol en nuestra sangre sube porque hay algo que no existe pero nos provoca una sensación de que va a pasar. Entonces yo así como, bueno, entonces si dejo de comer y bajo de peso, eso quiere decir que si como mucho puedo llegar puedo desarrollar una obesidad como la clínica de obesidad a la que voy. Entonces yo así como, bueno, y parece que te estoy diciendo que fue de un día para otro, pero lo comprendí a lo largo de la secundaria. Llevo 2-3 años. Para tercero de secundaria tuve como que porque pues no, las pastillas que yo estaba tomando en ese momento para ayudarle a la tiroide,
no estaban haciendo su función correcta. Entonces comencé a aumentar de peso y bastante, muy notorio. Entonces yo ya sé la solución, dejar de comer. Harinas y dulces. Y todo lo demás. Yo ya sé la solución. Dije, si con dejar de comer harinas y dulces y todo el alimento procesado no va a ser suficiente, yo estoy dispuesta de dejar de comer. Así por mi personalidad tan tajante, mi personalidad rígida, y para mí fue muy fácil. Habrá quienes dicen y no nos comprenden cómo alguien puede dejar de comer. Es bien difícil, o sea, es la comida. Bueno, hay personalidades que no les cuesta trabajo dejar de hacer cosas. ¿Sí me explico? Yo siempre he dicho que si en algún momento desarrollara alguna adicción, tabaquismo, alcoholismo, siento que sería de las que ya, hoy lo dejo. De la noche a la mañana. Es que muchas veces lleva su proceso, ¿no? Aquellas personas, es que el refresco, es que las galletas, de un día para otro, muchas personas no pueden, pero de un día para otro muchas sí pueden. Incluso ya ves que se está utilizando mucho el ayuno intermitente como un método, y eso también te lleva a los límites. Y hay pacientes que no comen nada durante todo el día porque están haciendo ayuno. Entonces, también llevar al límite tantas cosas, tantos métodos que hoy en día existen, implican un riesgo para desarrollar un TCA. Claro, y qué bueno que mencionas lo de los ayunos intermitentes, ¿no? Porque lo voy a meter un poquito a la plática, que en su momento, si hubiera existido el término de ayuno intermitente, yo era la ganadora, ¿no? En la secundaria, si hubiera existido el término desayuno intermitente, volviendo al psicoanálisis y al tema psicoanalítico, hay algo que se le llama sublimar, la sublimación. Es un mecanismo de defensa, uno de los mecanismos de defensa del psicoanálisis, que es hacer aquellas conductas como que son incorrectas ante la sociedad, las desplazas a algo que sí es correcto ante la sociedad. Entonces, como por ejemplo. No quiero dar ejemplos que vayan a causar controversia. Un caso como el Jeff Dahmer, creo que se pronuncia, ¿no? Okay. Si recuerdan, no sé si ubican o si vieron los capítulos, pero hay un capítulo en el que él es carnicero. Se mete a trabajar de carnicero. Y él está supliendo su necesidad de matar con un cuchillo en una carne animal. Eso es sublimar. Estás como desplazando tu impulso, tu deseo hacia algo correcto. Y él lo intentó. Él lo intentó como, ok, quiero despedazar, quiero matar. Voy a ver si haciendo esto puedo canalizar lo que siento ahí. Entonces, mismo caso. No estoy diciendo que por medio del ayuno intermitente estás sublimando uno de tus deseos, que es un TCA. Pero una persona que ya pasó por un TCA, en mi caso, yo pudiera decir, ay, voy a intentar el ayuno intermitente. Pero me estoy engañando porque yo soy psicóloga, lo entiendo y lo comprendo. Una persona que aún desconoce que es propensa a desarrollar un TCA y hace un ayuno intermitente, ahora puede estar muy vulnerable a desarrollar eventualmente un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, pero ahorita lo volvemos a tocar. Claro, sí. Regresando al tema de lo que te comentaba que estaba en la secundaria. Bueno, entonces sí inicié por ahí de tercero a primero de prepa. Ahora sí inicié restringiendo más mi alimentación. Ya ahora metiéndonos un poco al tema que comentabas tú de la ortorexia, ¿no? De lo que si yo podía comer lo más saludable posible, ya encaminada a una obsesión, yo trataba de lo más saludable. El pan integral, la lechuga, evitaba la carne, evitaba todo aquello que yo sabía que mi cuerpo iba a aprovechar las sustancias para mantenerme voluminosa, ¿no? Entonces, pero como mi problema de salud no me ayudaba, los problemas tiroideos es un tema muy largo, ¿no? Uy, tú muy como amplio nutrióloga lo sabes. Muchísimo, ajá, tú como nutrióloga lo sabes, pero mi metabolismo no sirve, pues. ¿Y cómo creaste ese balance? Porque algunos alimentos que son buenos para la tiroides, a lo mejor y los quitabas y terminaba perjudicándote la tiroides. Entonces... No, pues mira, yo te puedo decir que estaba pequeña, no comprendía nada. Lo único que sé actualmente es que me estaba dañando muchísimo. Físicamente me dañé muchísimo.
¿Por qué? Porque mi mamá me hacía el desayuno correspondiente y a partir de ahí fue cuando comencé a desarrollar fuertemente el TCA, fuertemente. ¿Por qué? Porque yo no quería comer. Yo ya estaba en un momento de mi vida en el que dije, ya vi que tiene resultados positivos dejar de comer y ya vi que la gente me está aceptando por mi cuerpo. Si toda mi primaria, si todo el kinder, primaria y parte de mi secundaria no me aceptaban por mi personalidad, por mi comportamiento, porque no sé hacer amigos, porque no sé comunicarme con los demás, y estoy viendo que al fin hay una luz y que la gente me está aceptando y se está acercando a mí, aunque sea por el cuerpo, decía yo, bueno, pues hay que seguirle. Ya quiero que más gente se acerque a mí, hay que seguirle. ¿Por qué? Porque desarrollé ese miedo al rechazo, que es lo que te comentaba, el rechazo. Está bien interesante que la gente allá afuera ve los TCA y cualquier otro trastorno desde la autoestima. Y no precisamente, yo en ese momento jamás dije, me odio a mí misma, no me gusta mi cuerpo. Jamás en su momento, creo yo, y ya trabajando en terapia en su momento, nunca se detectó esa repulsión al cuerpo hasta después. Pero en el inicio jamás fue por baja autoestima, jamás fue por ese odio de, ay, no me gusta mi cuerpo, ¿sí me explico? Eso fue ya, ahora sí que en la preparatoria. Pero en los primeros inicios es bien, bien interesante cómo la empatía puede ayudar a las personas que están desarrollando esos problemas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Jamás van a entender, y yo espero que sí, pero las personas afuera hacen muchos comentarios hirientes y hacen comentarios diciendo, en el caso de la depresión, ¿no? Es que yo no entiendo por qué si lo tiene todo, por qué si lo tiene todo está así, me da ganas de darle un zape y ya deja de tener depresión. Si lo tienes todo, la vida es muy bonita. No les pedimos que entiendan, nosotros como profesionales de la salud mental, no les pedimos que entiendan a las personas que tienen depresión, que tienen un TCA. Más bien solo queremos que traten de tener esa empatía y decir, yo no tengo ese trastorno, no lo voy a entender, no soy psicólogo, lo dejo en paz. Esa es una de las maneras, Pamela, de cómo podemos ayudarlos nosotros por acá del otro lado o cómo es la manera correcta en la cual nosotros podemos ayudarlos a ustedes, no haciendo comentarios o acompañándolos durante el proceso. ¿Cómo es la manera correcta? Bueno, es que ojalá y todos estudiaran psicología, ¿no? Y todos necesitamos ir a terapia, sinceramente. Ajá, porque yo me pongo a pensar en los comentarios hirientes que hacen las personas y yo también los hice, no soy perfecta. Yo también he cometido errores antes de haber estudiado la licenciatura, después de haberla estudiado, porque siempre estamos en aprendizaje. Entonces, lo que pudiéramos pedirle a la población es que pues ya tenemos ya tenemos más apertura y ya se escucha, ya la palabra tolerancia se escucha más, ya la palabra empatía se escucha más. Y yo sé que es difícil, salir a trabajar y encontrarte con compañeros distintos a ti, que tienen problemas distintos a ti, pero como tú no tienes ningún problema, como tú has vivido tu vida como muy lineal y se vale, evidentemente va a haber gente que no tiene ningún problema de salud mental, va a haber gente que no tiene ningún problema de salud, va a haber gente que no tiene ninguno de esos tipos de problemas y excelente, las hay, claro que sí, pero es a estas personas que no van a entender un trastorno de la salud mental, que no van a entender un TCA, solo les pedimos que digan, mi vida ha sido diferente a la de ellos. Qué interesante, lo entiendo, punto. Pero no sé si me explico, que llegan ellos pensando en, no los entiendo porque yo no lo he vivido, qué raro, ¿cómo es que existe un TCA si hay tantos índices de desnutrición infantil? Y como que se frustran porque existen las enfermedades de salud mental, se enojan porque existen, porque no conciben que una persona pueda estar viviendo eso, ¿no? Y bueno, ya para avanzar más rápido, nada más me voy a tratar de ser muy, muy rápida en el tema de la preparatoria. Ya en la preparatoria fue la primera vez que escuché y que profundizaron en el tema de los trastornos alimenticios, de los TCA. Ahí fue la primera vez, como comentas tú, fue ese lo que estoy haciendo tiene nombre. Ahí fue la primera vez.
¿Y por Ajá. medio de una clase o bien compañeros que platicaban respecto a Fue eso? una tutoría, sí, recuerdo perfectamente que la tutora en ese momento, chicos se van a ir a un salón, chicas se van a ir a otro salón, cada quien va a hablar de temas específicos. Y acá en los temas y estoy segura que fue por dos compañeras que estaban pasando por eso, pero yo desconocía el tema, ¿no? Entonces, cuando nos metieron a ese salón y empezaron a hablar de todo eso, me estaban describiendo y yo así. ¿Te identificas? Me identifiqué muchísimo, pero aquí voy a lo siguiente. A partir de los 19, al 19, casi 20, comencé a redactar un libro. Lo estoy escribiendo y ha sido muy difícil irlo escribiendo, ¿no? Acerca de esto. Ajá, acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo busqué ayuda en la literatura, me dieron muchas ideas. Más que ayudarme, me dieron ideas. Y más que acercarme, pero porque yo estaba trabajando sola conmigo misma. Todavía no acudía a apoyo profesional. Es cuando buscas en Google y te automedicas. Claro. Pues yo me quería automedicar con libros de autoayuda. Y más que ayudarme, me estaba alejando de cómo recuperarme, porque allí en los libros, en la literatura de trastornos alimenticios, Lo que hacían. y había testimonios que te decían qué hacer. Y yo, ay, mira, eso no lo he intentado. Y más que ayudarme, me alejó. Pero como te comento, desarrollé un trastorno de la conducta. Yo era mentirosa, echaba mentiras, perdí la confianza de mis padres, que aún en el caso de mi papá fue muy difícil recuperar y yo estoy segura que jamás se va a recuperar igual. Perdí la confianza de mis padres. Todo el día vivía pensando, es una obsesión, lo tiene que comprender. No romantizar los trastornos alimenticios como lo hacen las películas, como lo hacen los libros. Yo todo el día me levantaba pensando en qué iba a suceder con mi desayuno. Me levantaba pensando en qué iba a suceder con mi comida. Y me iba a acostar pensando en qué iba a hacer para deshacerme de la cena. Y tú dirás, bueno, ¿y tus papás? No te ponían atención. Me ponían la atención que no te imaginas. Y aún así, una persona enferma, mentalmente enferma, con un trastorno de la conducta alimentaria, va a encontrar la forma de realizarlo. Y es lo que te digo, yo no sé cómo ir explicando eso en el libro sin dar ideas, las mismas ideas que me dieron a mí. ¿Cómo fue para ti ese proceso de recuperación con los alimentos, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que poco a poco retomaste un hábito un poco más saludable? Claro, fue un proceso muy, muy largo. Una vez que en ese viaje familiar mi hermana se dio cuenta que yo en su momento escondí comida, ella se percató de eso, pero yo estoy segura que ella ya lo percibía, ¿no? Evidentemente es casi mi segunda mamá. Entonces se percató, lo descubrió, me lo confrontó y yo impactada de, oh no, se descubrió lo que yo ya venía practicando y yo en su momento iba a pedir ayuda, pero no estaba lista. Entonces fue como que no estaba lista, ¿qué hago? Y tengo un poquito borroso toda esta parte, pero recuerdo que nos regresamos del viaje y yo venía en el carro así, estábamos en el otro lado, en Estados Unidos, y yo venía todo como bien fúnebre, así, de qué va a pasar, qué va a suceder. Y sí, cuando llegué a casa, mi mamá destrozada, mi papá sin saber qué hacer. Entonces, te digo, son situaciones que a mí me encantaría que se normalizara. Mi hija tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cómo? Acércate, habla conmigo, vamos a buscar ayuda juntas. Incluso si tú desde el principio, desde tu adolescencia, desde la niñez, estás teniendo tú como niña, tú como adolescente, tú como joven, problemas de la conducta alimentaria, la relación que tengas con el alimento, si está interfiriendo con tus funciones básicas de vida, si estás teniendo problemas, háblalo ahora sí que con un profesional de la salud. Sirve mucho hablarlo con alguna amiga. Con alguien de confianza. Con alguien de confianza, mucho, porque cuando tú lo hablas, cuando tú lo platicas, te percatas de lo que estás haciendo. Si te da vergüenza, quiere decir que algo está pasando. Si no se lo quieres contar a alguien, eso quiere decir que aún tienes como que esa fricción o no lo quiero dejar. Que fue lo que me pasó, me lo escondí mucho tiempo sola. Entonces, si se lo hubiera contado a una sola persona, estoy segura que esa persona me hubiera dicho, oye, ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? Le contamos a tu mamá o yo le cuento. A mí, ahorita lo pienso y digo, a mí no me hubiera importado que me hubieran balconeado, no, ni modo.
Pero ¿Cuánto pues tiempo te llevó el recuperarte, Pamela? Fueron aproximadamente, fue 1 año y medio. 1 año y medio más o menos, en el que fue aceptar esta parte que te comento, que lo que me orilló a desarrollar un TCA fue el miedo al rechazo, a ser rechazada y la aceptación. Entonces, habrá quienes desarrollan un trastorno alimenticio de la conducta ahora sí, se ven diferentes, sus cuerpos son diferentes, se ven al espejo y no se agradan. Entonces se desarrolla un TCA de diferentes formas. Hay desencadenantes que lo van a desarrollar. Por ejemplo, alguien puede desarrollar un TCA por un duelo, porque falleció alguien. Dejan de comer, eventualmente solo cumplen con criterios de evaluación para la anorexia. En mi caso, lo que yo te comentaba cuando nos estuvimos comunicando, fue bulimia y anorexia. La anorexia es prohibirte o restringirte los alimentos, y pues la bulimia es cuando el castigo de haber ingerido alimentos, que es el vomitarlo, ¿no? Entonces, los dos juntos son más dañinos, son muy, muy dañinos, causan muchos estragos. Entonces, ya más o menos cuando se descubre esto, ahora sí me llevan con un médico. El médico respalda yo evité y sostuve que eran mentiras. No, yo estaba muy llena, ya no quería comer, pero yo no tengo nada de lo que ustedes dicen. Porque yo estaba buscando la forma de, por medio de mí, aliviarme. Protegerte. Ajá, por medio de mí, que nadie a mi alrededor me ayude, porque yo voy a saber cuándo hacerlo. Yo voy a saber cuándo buscar ayuda. Y como me descubrieron, fue no, si yo todavía no estoy lista, yo todavía no he bajado el peso que deseo bajar. Por el momento no quiero intervención. Entonces, el respaldo del médico que me estuvo atendiendo en su momento, que no sé si mi hermana mayor buscó especialistas de TCA en Sonora o algo así, pero ese médico le dijo, oye, ella está muy bien de salud, no tienen niveles bajos de nada, el examen de orina no nos lanza nada, está perfectamente bien de salud, lo único que tiene descompensado es algo ahí por la tiroide. Y yo, sí, otra vez me ayudó. Fue así como que, ven, no tengo nada. No tengo nada, no estoy pasando por nada, no se preocupen, mi cuerpo está bien, todo está bien. Entonces, hasta ahí se quedó. Pero todos en mi familia se quedaron con la espinita de algo está pasando con Pamela. Entonces, Pamela, ¿consideras que las redes sociales pueden influir, ya sea pues de manera beneficiosa o te puedan perjudicar? Aquí me tomo el atrevimiento de comentarles si alguien está pasando por un TCA, si alguien está teniendo dificultad con su relación con la comida, ya es trabajo muy individual. Habrá quienes las redes sociales les ayuden mucho. Yo conozco testimonios, conozco casos que un podcast, que una frase, que una psicóloga que se encuentran en Instagram les ayudó muchísimo. Pero ahora entonces también están la otra parte que dicen, por culpa de las redes sociales, mi autoestima bajó, yo me la llevo comparándome con otras mujeres, desarrollé trastornos de la conducta alimentaria porque me uní a una comunidad dentro de las redes sociales. Entonces, te digo, esto es muy, muy personal, es muy personificado el tratamiento. Las redes sociales te pueden ayudar, te pueden afectar. Entonces, si tú crees que las redes sociales te están afectando, busca ayuda. Si tú crees que una red social te está como orillando a desarrollar un trastorno de la conducta porque ves cuerpos ajenos, porque ves la comida saludable y ahora todo lo quieres comer saludable. Y aquí es bien importante porque es esta delgada línea. Si el ayuno intermitente no te está perjudicando en tus 4 áreas de tu vida o en tus 5 áreas de tu vida, no te levantas pensando, el ayuno intermitente, ¿cómo lo voy a terminar? Y pasa el ayuno intermitente, ¿cómo va a ser mi ayuno intermitente mañana? No es que si como esto después del ayuno intermitente me va a pasar esto y esto y esto. Entonces, si dejas de cumplir tus funciones básicas por un pensamiento obsesivo del ayuno intermitente, ya estamos hablando que estás desarrollando un trastorno de la conducta obsesivo-compulsivo. ¿Sí me explico? Sí. Mientras el ayuno intermitente no dificulte tu diario vivir, no estamos hablando de un trastorno alimenticio. Entonces, ahí mismo caso, el tema de la vigorexia, el tema de la ortorexia. Si la dismorfia muscular
que mejor conocido como la vigorexia. Si tu rutina diaria de ejercicio no interfiere con tus funciones básicas de matrimonio, de familia, de escuela, de trabajo, no podemos hablar de un trastorno de la conducta. Entonces, si comer saludable, todo saludable, no interfiere con tu diario vivir, estás bien. No podemos hablar de un trastorno de la conducta, que lo puedes encadenar por muchos otros factores de tu infancia, de tu adolescencia. Bueno, sí se puede desarrollar, pero si no tienes todos esos factores, puedes comer saludable o puedes tener como esta dieta estricta, saludable, sin ningún problema, ¿no? Y ya para ir cerrando. Sí, justamente, ¿cuál sería un mensaje? Porque ya se nos está acabando el tiempo, Pamela, pero me gustaría que les dejaras algún mensaje para aquellas personas que nos están viendo o incluso escuchando y que se sientan identificadas, ¿no?, contigo. ¿Cuál sería ese mensaje para ellas? Claro. El mensaje es, sobre todo para la población, ahora sí que caras vemos, trasfondo y salud mental no sabemos, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria no sabemos. Es muy fácil juzgar y si yo estoy hablando aquí enfrente podrán decir, ay, qué triste que esa muchacha no se amaba, qué triste que esa muchacha no comía o le mentía a sus padres, pero hay un trasfondo muy fuerte infantil, hay un trasfondo muy fuerte en la adolescencia que luego pasa a trabajarse. Entonces, yo los invito a eso, que si no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí un trastorno depresión, ansiedad, siempre va a haber una pregunta más profunda que la superficial. En mi caso era oye, ¿por qué tienes miedo a engordar? Ahora, en terapia, no es miedo a engordar. El miedo a engordar es irrelevante en este momento. Vámonos más profundo. Más allá. ¿Qué pasó en tu infancia que decidiste dejar de comer y luego se incentivó con comentarios positivos? Bueno, ahora la pregunta es, ¿le tienes miedo al rechazo? ¿Tienes miedo a ser rechazada? Entonces, cuando tú te das cuenta en terapia, es un mar de lágrimas. ¡Wow! Entonces, con lo que tengo que trabajar no es precisamente con comer. El trastorno de la conducta alimentaria es un daño colateral. Lo que yo tengo que trabajar es que nadie me tiene que aceptar más que yo misma. Nadie me va a rechazar. Las personas que se van a acercar a mí es porque me van a querer genuinamente. No tengo por qué buscar su aceptación. No tengo por qué estar evadiendo el rechazo. Si alguien me va a rechazar, es normal. Todo eso se trabajó en terapia. Entonces, si se fijan, no fue ¿cómo fue tu proceso de recuperación con la comida? Más que con la comida, fue con el trasfondo. Yo cuando ya se comprende el rechazo, que fue en la infancia, que ya no me va a pasar ahora en mi entender eso, que lo que te pasó en la infancia no se va a replicar en la adultez, es la cura. Entonces es bueno, ahora yo puedo comer saludablemente, evidentemente, y nadie me va a rechazar. Y si me rechazan, ya no está en mí. Es algo, perderle ese miedo al rechazo de las personas, ¿no? Entonces, pues sin más te comento eso, que por el momento es un balance completamente, el cómo le vas perdiendo el miedo al rechazo de los demás, el de ahora sí voy a comer una hamburguesa, voy a comer una pizza sin miedo a nada, y no es el miedo a la comida, más bien era al rechazo, que en su momento sí fue. Yo veía el plato y lloraba, era ¿cómo le voy a hacer para deshacerme de esto? Cuando descubres la bulimia dices, fácil. Entonces ya no es tan, ya puedes comer en público, y muchos temas como lo que te comento, no sé cómo se puede desarrollar un libro sin dar ideas. Pamela, agradezco muchísimo, ya se nos terminó el tiempo. Ojalá y te pueda tener nuevamente por acá porque son temas tan amplios, pero agradezco el abrirte con nosotros y pues nuevamente tenerte por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y por la invitación.